Buen día. Pues vamos a continuar con lo que estamos estudiando, mis amados. El día de hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo número 20 ya. Ya vamos casi a la mitad de lo que es el libro de Job, en cuanto al número de capítulos refiere, ¿verdad? Y bueno, en este capítulo, en la primera parte, vamos a ver cómo Sofar le responde a Job. Y entre el versículo 1 al 3, Sofar describe su confusión y dice la palabra de Dios. Fíjense hasta dónde llega ya la situación respecto a esta condición de estar diciendo uno, contestando el otro. Y bueno, dice, respondió Sofar Naamatita y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Fíjense cómo aquí ya Sofar pues insiste en que la impresionante defensa de Job en los capítulos anteriores, ¿verdad? Lo hacían sentirse ya hasta ansioso y hasta le provocaban confusión debido a que el discurso de Job lo perturbaba. Eh, Sofar, teóricamente, pues habla con dignidad, ¿verdad? Pero la dignidad no es un indicativo de discernimiento y mucho menos de un discernimiento correcto. ¿Ah? Hasta aquí vemos cómo Sofar ha escuchado las palabras de Job, pero no ha escuchado su espíritu. Él está avergonzado de la actitud que su antiguo amigo ha tomado. Vemos que ya prácticamente pues ha puesto la situación tan tensa que prácticamente ya ni amigo consideran a Job, ¿no? Dice, la reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Pues aunque él se siente herido por la respuesta de Job, Sofar afirma que le responderá a Job con inteligencia. Fíjense nada más, ¿eh? Entonces, aquí vemos cómo este hombre pues asume su posición anterior y no se retracta de nada de lo que ha dicho. Pues simplemente él está determinado a creer que su juicio era infalible, que no fallaba, ¿verdad? Y que no podía equivocarse. Entonces podemos con muy justa razón cuestionar el entendimiento espiritual de la respuesta de Sofar, pero ciertamente hablaba con un entendimiento poético, literario, así. ¿Verdad? Yo quisiera pensar que el poema debe ser leído pues con total atención debido al uso del lenguaje figurativo, a los paralelismos que utiliza y a la estructura estrófica que emplea, ¿verdad? Que son todos los elementos básicos de la poesía hebrea. Cómo no me gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos nosotros saber leer el hebreo y tomar este poema, porque propiamente es eso, del original, y nos daríamos cuenta de muchos detalles que a lo mejor ya en la transliteración, cuando se traduce al español, al castellano, pues a lo mejor perdemos de vista muchos detalles que no podemos apreciar por el hecho de la transliteración, como les comento. Entonces, a pesar del error de la aplicación de Sofar, el poema en sí mismo debe ser apreciado como una pieza maestra de la literatura. Eso es lo que pudiéramos ver del por qué de repente utilizan ese tipo de vocabulario, cómo estructuran las frases. Y como les digo, seguro que nos quedamos, perdón, muy cortos para poder comprender a cabalidad todo lo que se dice por el uso del lenguaje, mis amados. Eh, Hemos de orar porque el Espíritu Santo de Dios pues nos lleve a la comprensión, al discernimiento, lo más apegado posible a lo que Dios permitió que se escribiera en el original, ¿verdad? Y que de esta manera pues tengamos pues un panorama más amplio de todo lo que estamos leyendo. Y eso solamente será, como les comento, con la ayuda del Espíritu Santo que nos dé más luz respecto a esto. Y tendremos que estar leyendo y estudiando pues constantemente este libro para ir obteniendo cada vez más provecho.
y poco a poco lo vamos a ir logrando. Del versículo 4 al 11, Sofar habla acerca de la breve alegría del hombre impío, y dice la palabra de Dios, fíjense hasta dónde ya ponen a Job como una persona mala, y lo vamos a leer. Dice la palabra: ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, qué alegría de los que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Fíjense, aquí ya lo están catalogando hasta como un malo, como un impío, ¿verdad? Dice: aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare las nubes, como su estiércol, perecerá para siempre. Los que le hubieran visto dirán: ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Fíjense nada más aquí cómo este hombre Sofar hizo lo que él y sus amigos habían hecho en ocasiones anteriores. Hizo una declaración de autoridad simplemente diciendo: todos sabemos que estas cosas son verdaderas, sin probar la declaración, o sea, sin tener la verdad en su declaratoria. Sofar tenía un fuerte concepto de que Job era un hipócrita ya, ¿verdad? Ya lo estaban llevando a una condición cada vez más crítica. Tenía el concepto de que era una persona que era impía delante de Dios desde el corazón, y a pesar de sus pretensiones de rectitud y profesiones de piedad, pues vemos que Sofar pues no tenía bien claro quién siquiera era su amigo. ¿Ah? Cuando dice ahí que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento, pues le está diciendo propiamente algo así como esto: Job, todos sabemos esto, que cualquier bien o alegría que los impíos parezcan disfrutar, se pasarán rápido. Solo es por un breve momento, y un hombre impío como tú perecerá, ¿verdad? Para siempre como su estiércol. Así ya se lo están declarando. Aquí vemos cómo Sofar insinúa su incredulidad, ¿verdad? En la doctrina de la resurrección del cuerpo, la cual Job había afirmado tan solemnemente en el capítulo 19, si se recuerdan lo que hablábamos el día de ayer. Entonces, ya en la segunda parte de este capítulo, se nos muestra la miseria del hombre impío, pues a través de la declaración de Sofar. Y dice entre los versículos del 12 al 19 que la vida frustrada pues pertenece al hombre impío, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de aspide será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios, veneno de aspides chupará, lo matará lengua de víbora, no verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Aquí vemos cómo Sofar, ¿verdad? Pues argumenta que aunque el hombre perverso pueda disfrutar cosas por un tiempo, pues Dios ciertamente traerá su juicio sobre él para que todos puedan ver, ¿verdad? Y que quede de escarmiento. Lo que ahora es dulce para el hombre impío pronto se volverá amargo. Bueno, mis amados, pues eso es una verdad, pero como hemos repetido constantemente, es una verdad que no se aplica a la vida de Job, porque propiamente, pues, tanto Sofar como sus otros amigos, pues no tenían bien la posición y la condición del por qué Job estaba en esa condición, ¿verdad? Entonces, aquí solamente Sofar insinuaba una aplicación dolorosa y agresiva, y estaba insistiendo en que Job era este hombre impío que había robado, o sea, ya lo habían puesto, mis amados, terriblemente, ¿verdad? Que había, pues simplemente
como dice ahí la palabra de Dios, que desamparó a los pobres, robó casas, pues simplemente lo estaba poniendo ya como una persona completamente fuera de la condición de un hombre recto delante de Dios, ¿verdad? Entonces, al ponerlo como un hombre impío y ver que su anterior bendición y prosperidad en la vida solo era lo dulce que ahora se le había vuelto amargo, entonces él lo pone como el devorador de las riquezas, ¿verdad? Y dice que de su vientre Dios le sacará todas las cosas que robó. Entonces, eh, pues vemos que Sofar pues describió lo que él pensaba que era la conducta de Job y por eso merecía la frustración que estaba pasando y viviendo, ¿verdad? Entonces, también hace la observación Sofar entre los versículos del 20 al 29, cuál era el oscuro destino del hombre impío. Y dice la palabra de Dios ahí, bueno, voy a citar algunos puntos para no leer todo el pasaje, cuando habla acerca de que en el colmo de su abundancia padecerá estrechez, pues Sofar pensaba que la razón por lo que Job estaba en tal agonía y en esa angustia, pues era sentirse autosuficiente, ¿verdad? Y por lo tanto esto explicaba su gran miseria. Cuando nosotros ahora pues sabemos, ¿verdad? Que Job nunca se consideró autosuficiente. Él siempre dependió de Dios, siempre estaba atento a lo que Dios quería de su vida y él actuaba en consecuencia. Pero obviamente Sofar no podía entender eso, porque él lo que estaba viendo nada más era el presente, el momento que estaba llevando a Job en agonía y en angustia. Entonces, cuando habla acerca de que no quedó nada que no comiese y que Dios enviaría sobre él el ardor de su ira, pues aquí lo que vemos es que cuando el vientre de un hombre impío es llenado, no deja nada que pueda devorar. Entonces Dios envía su ira sobre él. Cuando dice la palabra de Dios que huirá de las armas de hierro y el arco de bronce se le atravesará, pues vemos aquí cómo Sofar afirmaba que el impío no podía escapar de su destino de juicio. Y eso es una realidad, pero nuevamente mal aplicada al contexto que está viviendo Job. Si ellos escapaban a las armas de hierro, entonces el arco de bronce pues los estaría esperando. Y ahí estaba pensando que si de alguna manera Job escapaba en este tiempo de la condición que vivía, pues más adelante, ¿verdad? Vendría una condición todavía más dura sobre él. Cuando dice que había fuego no atizado, pues nosotros podemos ver que una chispa se genera por el hombre, pero ese fuego es encendido verdaderamente por el Dios mismo. Uh-huh. En donde dice que le traspasará y saldrá de su cuerpo, pues aquí vemos cómo Sofar veía al hombre impío siendo atravesado por las saetas del juicio de Dios. Tomó la queja de Job de ser atravesado por las flechas de Dios que leímos en Job capítulo 6 y capítulo 7, y ahora pues la utiliza en su contra, afirmando que Job lo merecía como hombre impío. Yo no sé si a ustedes les ha pasado de repente que hacen algún tipo de declaración o alguna observación y de repente llega el momento en que a la gente que le dijeron tal o cual cosa, utiliza todo eso en su contra y lo tergiversa y lo malentiende y lo malinterpreta y lo pone de una manera equivocada y que después trae consecuencias a nuestra vida. Pues justamente así le pasó a este pobre Job, ¿verdad? Él estaba haciendo su defensa, hacía un discurso con una idea clara de lo que él estaba sintiendo y pues en ese momento, pues este hombre, Sofar, pues ya ahora lo está utilizando en su contra, ¿verdad? Entonces, una vez que lo consideraron como un amigo y que empezaron a ver su condición, pues rápidamente endurecieron su estima por Job, ¿verdad? Y aquí pues vemos cómo muchas veces cuando no se tiene
el contexto correcto, mis amados, pues desgraciadamente erramos hasta en nuestras declaraciones. Cuando dice la palabra de Dios que los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él, los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor, pues parece Sofar describir las pérdidas de Job y por lo tanto hace la clara conexión de que Job era el hombre necio e impío que merecía este justo juicio de Dios, ¿verdad? La frase de los renuevos de su casa serán transportados, pues es muy reveladora, mis amados. Aquí nos muestra que Sofar se enfocaba casi en su totalidad en el aspecto material de los problemas de Job y prácticamente ignoraba la dinámica espiritual. Él simplemente está viendo la transportación de las posesiones como un juicio, la pérdida de comunión con Dios en esta vida o después de ella, y no le da la impresión de ser un destino mucho peor. Sin embargo, es precisamente esta pérdida la que llena la mente de Job con horror, y esta necesidad la que despierta sus más desesperados anhelos de que Dios, pues hasta en un momento dado ya lo llamara a su presencia, ¿se acuerdan? Pero bueno, en la palabra de Dios cuando dice, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra, pues esta es la firme conclusión de Sofar. Y ya no vuelve a hablar en el libro de Job. Hasta aquí se acaba toda la intervención de Sofar. Pero aquí vemos cómo Sofar hizo la clara conexión entre la ira que cosecha el hombre impío y la propia situación de Job. O sea, no dejan de conectarlo, ¿verdad? Entonces, como vuelvo a repetirles, mis amados, pues significativamente, Sofar, al igual que los otros dos amigos de Job, estuvo en su mayoría en lo correcto. Sí es verdad que hay un orden moral en el universo y que la perversidad es inherentemente infructífera, que no va a producir fruto y que a final de cuentas es maldecida y juzgada por Dios. Pero como Morgan, eh, estudioso de la palabra, acertadamente observó y dice, en un pasaje lleno de pasión, describió la inestabilidad de las ganancias perversas. Hay alegría, pero es corta. Hay una cima creciente, pero seguida por una desaparición rápida. Hay un sentido de juventud, pero se vuelve polvo. Hay dulzura, pero se vuelve remordimiento. Un tragar que termina en vómito. Una adquisición sin alegría. Sin embargo, quiero decirles, mis amados, que ese principio generalmente verdadero no aplica a la situación específica de Job. Recuerden que nadie, ni Job mismo, tenía el contexto que ahora tenemos ustedes y yo de lo que sucedió en el cielo con esa plática que tuvieron Satanás y nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto, pues ellos nada más juzgan lo que ven, ¿verdad? Juzgan lo que está sucediendo y lo juzgan de una manera, pues sí, como la palabra de Dios enseña, pero sin tener claro el punto del por qué Job estaba pasando por esto. Entonces, Sofar, como el resto de sus amigos, de los amigos de Job, pues también dejó poco espacio para la gracia. Y aquí, mis amados hermanos, vale la pena señalar, como símbolo de la estrechez de las creencias de Sofar, que su discurso no contiene indicios de que el impío puede arrepentirse, puede ser redimido y puede recuperar el favor de Dios. Sofar no tiene compasión y el Dios de él, no el Dios verdadero, sino su Dios, el Dios de Sofar, pues no tiene misericordia. Y muchas veces así nos comportamos cuando juzgamos a alguien y que obviamente pues como nosotros no somos los jueces, ¿verdad? Pues no tenemos el contexto completo y pues por lo tanto equivocamos y erramos el juicio y las declaraciones que hacemos muchas veces son declaraciones que están fuera de contexto. Es por eso que yo les he pedido, y la Biblia nos habla acerca de no ser jueces. Nosotros no tenemos esa capacidad, mis amados. No podemos
atribuirnos una acción que no nos ha sido dada. ¿Ok? Bueno, esto nos lleva pues al capítulo 21, mis amados, en donde en la primera parte vamos a ver el problema de la prosperidad de los impíos. Y pues aquí vamos a ver también cómo Job responde a este discurso último de Sofar. Y entre los versículos del 1 al 3, pues vemos la súplica inicial de Job. Y dice la palabra de Dios. Entonces respondió Job y dijo, escúchenme atentamente, escuchen atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me den. Tolérenme y yo hablaré. Y después que haya hablado, escarnézcanme. Fíjense bien nada más lo que está diciendo. Debido a la manera en que los amigos de Job pues seguían repitiendo lo mismo, dándole los mismos argumentos, pues ahora era fácil para Job sentir que ellos simplemente no lo estaban escuchando. Y por eso les dice, escuchen atentamente mi palabra. ¿Verdad? En vez de esto, pues Job quería probar que él sí había estado escuchándolos. En este discurso, Job estaba determinado a probar que había escuchado los que sus consejeros habían dicho, ¿verdad? Y hizo esto citando, o por otra parte, aludiendo las mismas palabras que ellos decían y en algunas ocasiones las refutaba. Y aquí pues podríamos hacer una comparación con muchos de los versículos y capítulos que hemos estado estudiando. Y dice, y después que haya hablado, escarneced. Bueno, esto indica que la dureza de Job hacia sus amigos, pues no había disminuido en absoluto, pues tampoco la dureza de ellos había disminuido hacia él. Ellos hablaban con palabras mordaces y sarcásticas el uno al otro, ¿verdad? Entonces, pues obvio que por eso dice, escarnezcan después de lo que yo diga. Y, y ya después de entre los versículos del 4 al 6, pues aquí Job también está considerando, entre comillas, la prosperidad de los impíos. Y dice, ¿acaso me quejo yo de algún hombre? Esto demuestra una vez más, mis amados, que el verdadero punto de crisis de Job era su conflicto con Dios, no con el hombre, y mucho menos, o especialmente, no era con sus amigos. Ahora sí que este lío era un tiro derecho entre Job y Dios, o entre Dios y Job, como lo queramos ver, ¿verdad? Entonces, sus amigos se enfrascaron en esta discusión y en esta condición, pues sin necesidad, porque Job no tenía nada contra ellos. Su crisis era fundamentalmente espiritual, en naturaleza, como lo pudimos ver desde el capítulo 1. Y era mucho más que ser una crisis médica o una crisis económica o una crisis social o hasta una crisis familiar. Su lucha era con Dios, mis amados hermanos. Y él se preguntaba dónde estaba Dios en medio de ese tiempo tan oscuro, ¿verdad? Y por eso dice, mírenme y espántense. Pues hasta ese momento los amigos de Job lo veían y en su mayor parte, ¿verdad? Lo acusaban y lo condenaban. Él quería que dieran un paso atrás, por así decirlo, y se espantaran ante lo que le había sucedido a este hombre bueno y piadoso. No que lo vinieran a juzgar, sino más bien que vieran la condición real que estaba viviendo. Dice, porque viven los impíos y se envejecen. Job desafió el orden moral del universo, como lo entendían anteriormente sus amigos, ¿verdad? Él los desafiaba a ver que si era posible que un hombre impío fuera aparentemente bendecido, y entonces tal vez un hombre justo como Job, pues podría ser aparentemente maldecido. ¿Y cuántas veces ustedes y yo hemos visto justamente eso? Que de repente, ¿verdad? Vemos cómo gente malvada prospera y gente que estamos de lleno metidos en el amor y en el temor de Dios, de repente vemos que nuestra condición, lejos de prosperar, se va hacia abajo. Y esto, pues, aquí lo está explicando Job de una manera muy concreta, ¿verdad? Eh, como vemos, Sofar dijo que los impíos morirían prematuramente, pero Job insistía en que más bien viven los impíos y se envejecen. O sea,
Voy a citar a un teólogo que se llama Trapp y dice, de algunas criaturas solíamos decir que tienen 9 vidas, como los gatos, ¿verdad? De algunos hombres impíos se podría pensar lo mismo. Hacen el mal cientos de veces y sin embargo sus vidas son prolongadas. Manasés, por ejemplo, tuvo un reinado más largo que cualquiera de los reyes de Judá. ¿Se acuerdan? Cita también a un hombre que fue el Papa Juan XXII y lo cita y lo tilda como un monstruo inmoralista que vivió mucho más que cualquier papa y murió siendo muy rico. ¿Verdad? Entonces, dice Trapp que vemos cómo Dios da riqueza, salud y larga vida a muchos impíos. Entonces, aquí este hombre está haciendo pues énfasis en lo que el buen Job también decía, ¿verdad? Dice Job, su descendencia se robustece a su vista. Entonces vemos que aquí en este y en los siguientes versículos, Job explica muchas de las bendiciones que parecen llegar sobre muchos de los impíos, incluso cuando rechazan a Dios. Y por eso pone ahí, dice pues a Dios, apártate de nosotros. Entonces, Bildad, por ejemplo, dijo que los impíos no tenían hijos ni descendencia que los recordara, como lo vimos en Job 18, versículos del 19 al 21. Y ahora Job, pues estaba replicando que su descendencia, la descendencia de los impíos, se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Entonces, vemos por debajo del simbolismo oriental. ¿Se acuerdan que en el Oriente, pues la imagen de la familia próspera, ¿verdad? De esas familias numerosas, son familias poderosas en la tierra y en varias épocas. Y esa imagen de esa familia próspera, pues está fundada en la violencia o en el fraude, en la maldad. Y pues ellos no ven a sus niños morir, ¿verdad? Ellos no se retuercen debido a un dolor prolongado, ¿verdad? Entonces vemos cómo pues Job de alguna manera toma los ejemplos que se viven no solamente en el Oriente, sino también en todas partes del mundo, cómo de repente pues Dios permite que suceda de esa manera, ¿verdad? Y es imposible perder el contraste aquí. Todas las ventajas que muchos de los impíos parecen tener, pues para Job fue privación. Él no tuvo esas ventajas. Y vamos a ver este contraste. Por ejemplo, Job es el hombre cuya descendencia fue maldita y no robustece. Job es el hombre cuya casa fue sujeta al temor. Job es el hombre con el azote de Dios sobre él. ¿Verdad? Job es el hombre cuyo ganado ha muerto. Job es el hombre cuyos hijos ya no andan saltando. Entonces, pues vemos aquí cómo propiamente Job estaba perturbado por la aparente injusticia de todo. Como podemos notar, pues en el libro de Job, ¿verdad? No se trata del asunto del futuro juicio final, que va a arreglar pues todas las cosas, ¿verdad? En las tablas de la justicia. Esta revelación llegará después, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero en este momento Job, por lo tanto, sentía que el castigo inmediato para los impíos sería el único procedimiento justo, pero solo encontraba lo contrario en la vida. ¿Y cuántas veces hemos nosotros visto eso y hemos puesto este mismo tipo de declaraciones? ¿Por qué a fulano le va tan bien y por qué a mí no me va de la misma manera si yo estoy en los caminos del Señor? Y esa persona está haciendo todo el mal. Bueno, Dios tiene un propósito a final de cuentas para todo eso. Y un día veremos la recompensa de los impíos. Amén. Así lo dice también el Salmo número 91. Con nuestros ojos veremos la recompensa que el Señor traerá para esas personas. Solamente Él es el juez justo, ¿verdad? Y en el momento que Él así lo decida, pues traerá la recompensa para cada uno. A nosotros nos está prometida, ¿verdad? Cuando estamos caminando rectamente en los caminos del Señor, nos está prometida la bendición de la vida eterna. Eso es la recompensa que tendremos.
¿verdad? Dios está preparando pues todos esos galardones, esas coronas que tiene reservadas para los que le amamos y para los que seguimos su camino, el camino que Dios ha trazado, independientemente de cómo vayamos en este trazo, en este tiempo de vida, ¿verdad? Si estamos recibiendo alguna situación muy particular, pues es porque Dios así lo permite, así como lo permitió con Job, pero veremos al final del libro, pues cómo Dios bendice la vida de Job de una manera pues sobrenatural, especial, y esto dista mucho y contrasta mucho con lo que a los impíos les espera a final de cuentas, ¿ok? Entonces, ya en la segunda parte de este capítulo, número 21, pues se habla acerca de la sabiduría de Dios y de la prosperidad de los impíos. Y sigue hablando Job, ¿verdad? Entre los versículos del 17 al 21, vemos cómo pues Dios permite que los impíos prosperen, por lo menos en su propio día, ¿verdad? Y dice Job, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores, serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso, porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. Entonces, en esta respuesta, en esta pregunta retórica de Job, pues él respondería, ¿verdad? En donde dice, ¿cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada? Pues respondería, no lo suficiente. Y no le provocaría a Job ninguna satisfacción escuchar que el juicio más bien vendría sobre la descendencia del hombre impío. Entonces, aquí vemos que, pues si el castigo es retrasado, los amigos pueden caer otro paso y decir que los hijos pagarán los pecados por los pecados de sus padres. Y Job considera esto como algo monstruoso, que alienta a más depravación. Entonces, podríamos decir que podemos pecar y nuestros hijos van a pagar por nuestro pecado, pero sabemos que la palabra de Dios dice que ciertamente el alma que pecare, esa morirá. Esa es la que va a pagar por las actitudes y las consecuencias de su propio pecado, ¿verdad? No es propiamente lo que los amigos de Job pensaban. Dice Job que verán sus ojos su quebranto. Al pensar sobre la aparente comodidad del impío, pues Job casi se desespera para poder decirles esto, ¿verdad? Él clamó a Dios para que trajera quebranto sobre los impíos en su propio día y no en el tiempo de su casa después de sí, como dice él. Job reconocía que la impiedad nunca fue recompensada y siempre era castigada al final. El problema para Job era que nunca parecía ser lo suficientemente pronto como para que los impíos bebieran de la ira del Todopoderoso, ¿verdad? Job sufría en el ahora y muchos de los impíos no. Y muchas veces nosotros pues caemos en la trampa del enemigo de hacernos ver lo que está pasando con otra gente en contraste con lo que está pasando con nosotros. Y muchas ocasiones decimos, pero ¿por qué a mí de inmediato hago cualquier cosa y rápidamente me sobreviene la consecuencia de mi mal? ¿Y por qué otros que son más malos que yo no les pasa lo mismo? Cada quien tendrá delante de Dios su propia condición. Se beberá de la copa de la ira, mis amados. Eso es una realidad, tarde que temprano. Recuerden que Dios siempre en una justicia real va a tener esa condición para aquellos que le han rechazado, para aquellos que verdaderamente están en los caminos perversos. Entonces, dejemos que Dios sea Dios, que Dios traiga la copa de ira a quien Él quiera traerla, porque solamente Él sabe la condición verdadera de la gente. Amén. Entonces, ya del versículo 22 al 26, se nos habla de que Dios es sabio, sin embargo, los impíos algunas veces prosperan
y los rectos algunas veces sufren, como lo venimos comentando, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Recuerden que todo esto, mis amados, pues es una expresión poética, ¿verdad? Y que de alguna manera, por eso de repente los términos que se utilizan, el vocabulario que se usa, pues de repente no nos queda muy claro, pues porque como les decía hace un momento, al no tener nosotros la misma cultura, al no conocer realmente el idioma en el que fue escrita esta palabra, pues no tenemos esos detalles de hasta las expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros como mexicanos utilizamos nuestros tecnicismos o nuestros localismos, queremos hacer un chiste, ¿verdad? Y gente que no conoce nuestra cultura muy bien, no tiene sentido lo que decimos a veces. Para nosotros puede ser muy gracioso el hacer una expresión chistosa, pero para gente que trata nada más de traducir o interpretar lo que estamos diciendo, pues no le queda esa chispa, esa condición de lo que en nuestro lenguaje coloquial usamos, ¿verdad? No se diga cuando usamos el doble sentido, no de la manera soez o prosaica o grosera, sino cuando hablamos en un doble sentido sano, de repente, ¿verdad? Nosotros sabemos a lo que nos referimos. Es, por ejemplo, cuando escuchamos un chiste de gallegos, hay ocasiones en que decimos, bueno, ¿y a qué le ven tanta gracia que se ríen por esta declaración o por este chiste, entre comillas, que para nosotros no lo es? Exactamente es lo que está sucediendo en ese momento cuando estamos leyendo este libro en ese sentido. Y es por eso que pues tenemos que ir buscando la manera, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo de Dios nos dé más luz para poder entender mucho de lo que habla aquí. Por ejemplo, obvio, podemos entender fácil cuando dice enseñará a alguien a Dios sabiduría, pues en el contexto más amplio, ¿verdad? Job ciertamente está cuestionando los caminos y la sabiduría de Dios al no traer juicio más pronto sobre el hombre impío y al mismo tiempo sentía que esto estaba mal. Así que se corrigió a sí mismo con su propia pregunta, muy retórica, muy retadora en este punto, ¿verdad? ¿Alguien podrá enseñar sabiduría a Dios? Pues no, ¿verdad? Entonces, lo que sí podemos saber y podemos comprender es que pues Dios se complace de hacer cosas maravillosas y hasta contradictorias a la razón del hombre, para que así confesemos una incapacidad, ¿verdad?, de poder entender todo lo que a Dios le corresponde. En esta obra de Él, ¿verdad?, pues la razón humana es más ciega que la de un topo, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mis amados, pues recordemos que los pensamientos de Dios nada tienen que ver con nuestros pensamientos. Cuando dice Job, este morirá en el vigor de su hermosura y este otro morirá en amargura de ánimo, igual, y dice, igualmente yacerán ellos en el polvo, pues aquí Job se encuentra claramente incómodo en cuestionar los caminos y la sabiduría de Dios. Y eso es lo que deberíamos de también sentir nosotros, incomodidad al querer nosotros cuestionar lo que Dios hace o deja de hacer, ¿verdad? Simplemente, pues, puede parecernos muy injusto, ¿verdad?, que el bien y el mal, pues, perecieran al mismo momento o parecieran tener el mismo destino. Eh, Eso solamente le corresponde a Dios, mis amados. Entonces, Job, pues, está de alguna manera agonizando sobre estas preguntas, ¿verdad? Pero en realidad está agonizando de una manera positiva. Dios prefería
o preferiría que nos quejáramos a que fuéramos indiferentes hacia Él o a que manejáramos sus verdades tan arrogantemente como para reducirlo a nuestras propias ideas. La angustia de Job sobre no entender lo que Dios estaba haciendo es una prueba de que no era ni tan arrogante ni tan indiferente como lo pudieran pensar sus amigos, ¿verdad? Entonces, ya los versículos 27 al 34, pues Job desafía las palabras huecas, esas palabras vacías de sus amigos, y dice: he aquí, yo conozco sus pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjan, porque dicen: ¿qué hay en la casa del príncipe? ¿Y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No han preguntado a los que pasan por los caminos y no han conocido su respuesta? Que el malo es perseverado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que hizo, de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consuelan en vano, viniendo para aparar sus respuestas en falacia? Fíjense cómo ya pues la condición de Job estaba ya en un punto clímax de desespero. ¿Ah? Y por eso les dice: hey, aquí yo conozco ya sus pensamientos. Cuando Job se atrevió a cuestionar a Dios de esta manera, pudo ver la reacción en los rostros de sus amigos. Se sentían horrorizados de que hablara de tal manera en contra de Dios y en contra de su justicia. Pero tanto Job como sus amigos no comprendían los caminos de Dios. ¿Verdad? Nosotros solamente hacemos conjeturas, mis amados. Muchas veces cuando estamos tratando de entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con nosotros mismos, pues muchas veces nosotros lo único que podemos hacer es conjeturar, hacer algún tipo de observación. Pero nosotros tenemos que comprender que solamente Dios tiene pues realmente la condición y a final de cuentas el plan perfecto de Dios se está llevando a cabo. A lo mejor no lo vamos a poder entender, pero sí debemos de comprender eso, mis amados. En ese punto, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios: ¿cómo pues me consuelan en vano? Pues vemos aquí que ya la complejidad de la situación de Job estaba muy lejos en la capacidad de sus amigos de analizar apropiadamente lo que estaba sucediendo. Ellos no tenían consuelo para él con sus palabras que ya para él resonaban como vanas y sus respuestas, pues simplemente respuestas sin estructura, sin idea. ¿Ah? Vemos cómo en los argumentos de sus amigos no había consuelo para Job. Y es igualmente verdad que en sus respuestas, pues él no les traía convicción. Aunque él estaba diciendo: miren, la verdad es que yo no he pecado, no los podía convencer. Y todo esto, pues vemos cómo de repente se torna de una manera incorrecta. Cuando los hombres discutimos sobre lo que es la vida humana, es casi seguro, mis amados hermanos, que cometeremos errores cuando intentemos explicar lo que está sucediendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente alguien que empieza a conocer de la palabra de Dios llega y tiene un problema, le sobreviene una situación crítica y de repente preguntan: es que, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué sucede que yo, que ahora me he entregado a Dios, por qué de repente tengo esta condición? Mi economía ha bajado mucho, mi situación física se deteriora, la enfermedad me ha venido. Y cuando nosotros tratamos de explicarlo, ¿verdad? Intentamos explicar eso, pues muchas veces cometemos errores porque no nos adecuamos o no preguntamos a Dios del por qué y mucho menos el para qué de lo que está sucediendo.
Entonces, cuando nosotros discutimos este tipo de situaciones, pues lo primero que tenemos que hacer es, en oración, preguntarle al Padre Celestial, ¿para qué está sucediendo esto? Y esperar la respuesta, que Dios traiga la respuesta del para qué estamos pasando por tal o cual situación. Y que no nuestra propia idea o nuestra propia concepción de la vida, de la explicación de lo que es la vida, pudiera traer hasta errores mayores y que al rato no pudiéramos explicar absolutamente nada y que esa persona que lejos de venir a los pies de Cristo realmente y pudiera seguir recibiendo la bendición que Dios quiere traer a su vida, a lo mejor le somos piedra de tropiezo y lejos de ayudarle, hacemos todo lo contrario. ¿Verdad? Entonces, mejor lleguemos a los pies de Cristo, mis amados. Preguntémosle a Dios cómo debemos de visualizar la situación, las circunstancias, y que Dios sea el que verdaderamente nos dé la respuesta adecuada y correcta a cualquier situación. Que no sea de nuestro corazón, que no sea de nuestra mente, porque si no vamos a caer en la misma actitud de los amigos de Job y podemos herir mucho la vida de una persona. ¿Ok? Por último, en este capítulo quiero decirles que este capítulo propiamente podría ser llamado el triunfo de Job sobre las insinuadas calumnias y especiosas pero falsas doctrinas de sus oponentes. Ya no aparece la irritabilidad de su temperamento desde el momento en que llegó a ese glorioso descubrimiento de su Redentor en el capítulo 19, ¿se acuerdan? Y ahora pues tiene ya la gozosa esperanza de una herencia eterna, como lo veíamos ahí justamente en Job 19:25. Ahora pues ya no encontramos más murmullos, mucho menos quejas insatisfechas. Ahora, al final de este capítulo, ¿verdad? Está Job en total control de sí mismo y razona concluyentemente, porque razona ahora de una manera fría pero correcta, en donde está exponiendo justamente lo que seguramente el Espíritu de Dios había puesto ya en su corazón, para ya no seguir contendiendo, sino poner las cosas en el orden correcto. Amén. Pues este es el fin del capítulo número 21, mis amados. Les voy a pedir que por favor sigamos leyendo, ¿verdad? La palabra de Dios ahí en el capítulo 22 en adelante, porque pues vamos a ver ya en el capítulo 22 cómo Elifaz habla por una última vez y vuelve a atacar el carácter de Job, y bueno, pues vamos a tener que prácticamente repetir todo lo que hemos estado leyendo, pero pues es parte de lo que la palabra de Dios nos está enseñando, ¿ok? Así es que vamos a dejarle hasta aquí, es el tema del día de hoy, y vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que siga llenando nuestra vida, que nos siga dando esa luz, esa guianza divina que necesitamos para poder seguir comprendiendo pues un poquito más cada día esto que nos está siendo enseñado. ¿Ok? Vamos a orar. Entonces les pido de favor el capítulo 22, ¿ok? En adelante leer.